Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la primera sesión de clase de su asignatura Filosofía General, que corresponde al programa eh, diseñado para esta asignatura en el Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador. Tanto para las carreras de la carrera de Contaduría Pública como de Administración de Empresas. En primer lugar, quisiera solicitar a ustedes que me comuniquen, me notifiquen si hay una buena recepción, si se escucha, ¿verdad? Por favor. Quiero explicarles básicamente la manera como vamos a trabajar. Las clases voy a impartirlas a través de este medio, de Facebook Live. Vamos a utilizar también los recursos informáticos de WhatsApp, del Messenger y también el campus virtual de la Universidad de El Salvador. Debo decirles que estoy utilizando esta plataforma de Facebook Live, WhatsApp, voy a utilizar también el Messenger, porque de acuerdo con una reciente investigación que se hizo por parte de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, uno de los resultados es que los estudiantes perciben que el uso de las plataformas, digamos, como campus virtual, Meet, consume más datos. Entonces sale un poco más caro para ustedes. En cambio, trabajar a través de estos medios como WhatsApp, Facebook Live, consume menos datos. Entonces, exactamente por eso y considerando los resultados, o uno de los resultados de la investigación científica que se hizo en la Universidad de El Salvador, donde investigamos cuál era el impacto de la utilización de los medios no presenciales, es decir, por la vía virtual, cuál era el impacto de la pandemia, ¿verdad? En el proceso educativo. Uno de los resultados fue exactamente esto, que desde la percepción de los estudiantes, la utilización de estos medios como WhatsApp, como les repito, Facebook Live, consume menos datos, es decir, es menos caro para ustedes. Es por ello. Eh, las clases las vamos a estar, digamos, compartiendo con ustedes a través de Facebook Live y las asesorías, consultas, vamos a despacharlas a través de dos vías. Una, a través de la construcción de grupos de WhatsApp y a través de mi correo institucional. Ya les posteé en mi cuenta de Facebook cuál es mi correo institucional, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes. Entonces, es de vital importancia que ustedes, para estar conectados a través del Facebook, es necesario, es absolutamente necesario que ustedes me envíen solicitud de amistad, ¿verdad? Para poder tener acceso incluso a los materiales de apoyo, a las lecturas que yo voy a estar posteando permanentemente en mi cuenta de Facebook. Ahí voy a estar posteando yo mis materiales de apoyo, reflexiones, escritos, libros, documentos, etcétera, etcétera. Entonces es de vital importancia que ustedes primero manden solicitud de amistad a, a mi WhatsApp, ¿eh? Perdón, a mi cuenta de Facebook. El segundo, es muy importante, es vital, que cada uno de los grupos teóricos, recuerden ustedes que ustedes se han inscrito en uno de los tres grupos teóricos, grupo teórico 01, grupo teórico 02 y grupo teórico 03. Yo quiero que
ustedes, ¿verdad? Construyan un grupo de WhatsApp de acuerdo con cada grupo teórico al cual ustedes están inscritos y me agregan a ese grupo de WhatsApp. Es decir, el grupo teórico 01 debe tener su WhatsApp, un WhatsApp del grupo 001. Lo mismo el grupo 02 debe crear un grupo de WhatsApp y el grupo 03 también deben crear un grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? No es que van a crear un solo grupo de WhatsApp de los 3 grupos teóricos, no, es cada grupo teórico debe tener su grupo de WhatsApp. A través de ese grupo de WhatsApp yo voy a atender todas las inquietudes académicas, las inquietudes teóricas, las dudas que puedan ir surgiendo en el desarrollo de los contenidos de cada clase. Para mí va a ser como muy, muy importante el estar conectado con ustedes y darle tiempo y espacio suficiente a la cuestión de las consultas y las dudas y las inquietudes teóricas de cada uno de ustedes, de acuerdo con cada grupo de WhatsApp, 01, 02, 03, de la asignatura de Filosofía General. Por eso es que voy a dejar un día de la semana muy especial, muy dedicado a cada grupo teórico para despachar dudas, para dar refuerzos académicos, ¿verdad? Para examinar las inquietudes teóricas que ustedes puedan tener. Sobre todo considerando que la filosofía es una asignatura, es un área del conocimiento que ustedes pues nunca han visto, ¿verdad? Hace 40 años, 40 años, 30 años, era parte normal del pensum de bachillerato la asignatura de filosofía general. Entonces cuando ya venían a la universidad, ya venían con ciertos rudimentos, con ciertas bases de lo que es la filosofía, pero en el caso de ustedes vienen a cero. Es primera vez que se van a topar ustedes con la asignatura, con esa forma de ver la realidad que es exactamente la filosofía. No es una forma normal y usual, ¿verdad? Es un modo diferente de considerar los fenómenos reales. Entonces, considerando eso, ¿verdad? Yo creería que van a haber muchas inquietudes, muchas dudas, y por eso es que para cada grupo teórico yo voy a determinar un día específico para despachar dudas y refuerzos académicos e inquietudes académicas que ustedes puedan tener, ¿verdad? Para el grupo teórico 01 de Filosofía General del Departamento de Ciencias Económicas, yo voy a dejar específicamente el día miércoles. Todos los miércoles de la semana, ¿sí? Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta como a las 10 de la noche, ¿sí? Todo el día miércoles, todos los miércoles de la semana, yo voy a estar en la disposición de atender dudas, ¿verdad?, de parte de los estudiantes del grupo teórico 01. ¿Sí? Grupo teórico 01. Ese día miércoles es dedicado exclusivamente para las inquietudes teóricas y los refuerzos académicos del grupo teórico 01. Y ello lo vamos a hacer a través de la vía del WhatsApp. Por eso es importante que cada grupo teórico construya su grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Miércoles, totalmente, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo voy a estar atendiendo las inquietudes académicas del grupo teórico 01. El día jueves lo vamos a dedicar a atender las inquietudes académicas del grupo
teórico 02. Día jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo voy a estar atendiendo las inquietudes académicas del grupo teórico 02. De la misma manera, el día viernes va a ser un día especial dedicado para atender las inquietudes académicas, las dudas académicas, ¿sí? Los refuerzos académicos para el grupo teórico 03. Espero que haya sido como muy claro y que ustedes pues hayan comprendido, ¿verdad? Entonces vamos a dedicar lunes, martes y miércoles para despachar inquietudes académicas, dudas, etcétera, etcétera. Pero de esa manera, miércoles para el grupo teórico 01, jueves para el grupo teórico 02 y viernes para el grupo teórico 03, por la vía de WhatsApp. Por ahí nos vamos a conectar. También vamos a utilizar de forma alterna la comunicación a través de mi correo institucional, el cual pues ya posteé. ¿Cuál es mi correo institucional? Ya posteé en mi cuenta de Facebook. Repito lo que dije al principio, que es de vital importancia que cada uno de ustedes deben enviarme solicitud de amistad a mi cuenta de Facebook, por favor. Algunos de ustedes ya empezaron a hacerlo, pero faltan muchísimos. Yo creía que falta más de la mitad. Así que no lo dejen para mañana, háganlo. Bueno, entonces vamos a dar las clases a través de Facebook Live, porque les consume menos datos, ya les sale menos caro, y nos vamos a comunicar al despacho para despachar inquietudes teóricas, los grupos de WhatsApp. Bueno, quisiera explicarles cómo nos vamos a evaluar, cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, cosa muy importante para su conocimiento. Quiero que me notifiquen si me están escuchando, si la clase si esta comunicación con ustedes está escuchando. Luego me están ahí mandando algunas inquietudes, ¿verdad? Pero las vamos a despachar después. Va a haber tiempo para que nos podamos organizar de mejor manera. Cada estudiante a la hora de inscribirse, a la hora de inscribirse sabe a qué grupo teórico se ha inscrito, sabe, ¿verdad? Entonces sabe a qué grupo teórico pertenece, de tal manera que a la hora de construir el grupo de WhatsApp, tiene que haber comunicación entre ustedes, pero eso lo podemos ir resolviendo despacio en la práctica. Vean, nos vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a tener 5 mecanismos de evaluación. Vamos a desarrollar 4 exámenes parciales, ¿verdad? 4 exámenes parciales. Cada uno de esos exámenes parciales va a valer el 20% de la nota global. Primer parcial, 20% de la nota global. Segundo parcial, 20% de la nota global. Tercer parcial, 20%. Y el cuarto parcial, que sería el examen final, igualmente va a tener una ponderación del 20% de la nota global. Hasta ahí tendríamos una sumatoria del 80% de la nota global de la asignatura. Pero va a haber un quinto mecanismo de evaluación, que es el desarrollo de un trabajo de investigación filosófica de la realidad o un trabajo de investigación académica de el contenido de la filosofía. Es un trabajo de investigación.
Este trabajo de investigación de la misma manera va a valer el 20% y ahí cerraríamos con el 100% de la nota global, ¿verdad?, de la asignatura de Filosofía General. Entonces son 5 mecanismos de evaluación, 4 exámenes parciales y el quinto, pues, es un trabajo de investigación. Cuando estábamos, digamos, en una situación de presencialidad, este trabajo de investigación se hacía de manera grupal, ¿verdad? No tenemos el problema del contagio de persona a persona, se hacía de manera grupal. Pero en esta ocasión, en situación de pandemia, ¿verdad?, porque no hay que olvidar que estamos en una situación de pandemia y que el virus pues es mutagénico, va cambiando, etcétera, etcétera, vamos a hacer ese trabajo de investigación de forma individual. O sea, cada estudiante va a realizar un trabajo de investigación. Una cosa sencilla, no es una cuestión del otro mundo. Para este trabajo de investigación filosófica de la realidad, yo voy a hacerles de su conocimiento un menú de preguntas, unas 20 preguntas, 25 temas. Cada persona, cada estudiante va a elegir un tema de esos 20, digamos. Pueden ser 20, pueden ser 25, 30. Uno. No importa si se repite, no importa si hay 20, 15, 10 estudiantes que estén trabajando el mismo tema, ¿verdad? Lo importante es que no haya copia, es decir, porque uno cuando recibe los archivos del desarrollo de cada uno de esos temas, uno ve si hay repetición, ¿verdad? Hay maneras de saber eso, y ya un poco con experiencia ya uno ya sabe. Entonces, son 4 exámenes parciales. Cada uno de ellos vale el 20% de la nota global. Ahora bien, cada uno de estos exámenes parciales se va a desarrollar a través de una metodología de cuaderno abierto, así le llamamos. El cuaderno abierto significa que el día del examen, el día del examen parcial, yo usualmente suelo proponerles 5 preguntas para que respondan las 5. O a veces les envío 6 preguntas, de las cuales 6 ustedes van a escoger 5. Van a contestar únicamente 5 preguntas de ese menú de 6. Pero para evitar confusiones, a veces yo lanzo de una vez las 5 y las 5 tienen que responder. El método de cuaderno abierto significa que el día y la hora del examen, cada uno de ustedes puede consultar sus notas de clase, puede consultar las clases, puede consultar, digamos, lo que está publicado en internet, aunque yo no lo recomiendo, ¿verdad? Pero pueden consultar. Lo único que no puede hacer, lo único que no debe hacer es estarse comunicando con los demás compañeros para ver qué ellos pusieron. Porque puede ser que estén equivocados y usted esté correcto. Eso es lo único que no se permitiría hacer. De ahí vos podés consultar todo, ¿verdad? Puedes ver las clases, porque esto no lo dije, pero es importante que lo sepan. Yo las clases las dejo ahí grabadas, ahí quedan posteadas en mi cuenta de Facebook. Yo no las voy a borrar, sino que ahí están. Pensando en aquellos estudiantes que no, por diferentes motivos, razones, no han podido conectarse a la hora de la clase, y entonces la dejo ahí posteada para que estos estudiantes que no han tenido la oportunidad de ver, digamos, la clase, pueden ellos verla. Ahí van a quedar, digamos, colgadas pues, las clases. Además de esto, yo voy a crear un canal cultural en YouTube para que también ahí queden las clases grabadas en YouTube. Entonces, a la hora que usted pueda, a la hora que usted quiera, en la mañana, en la tarde, en la noche, usted pueda acceder libre y voluntariamente a las clases y ver las clases, ¿sí? Aunque lo ideal
Lo que yo esperaría es que a la hora de la clase, como es por ejemplo en este momento, los estudiantes estén conectados y viendo la clase en vivo. Eso es lo deseable. Pero si no ha podido conectarse, la clase ahí va a quedar grabada en mi cuenta de Facebook. La clase también va a quedar ahí grabada en el canal cultural de YouTube que yo voy a construir para que ustedes puedan acceder también por la vía de YouTube a mis clases. Espero darme a entender. Entonces, volviendo a lo que estábamos compartiendo con ustedes, los exámenes van a hacerse de esta forma, bajo la metodología de cuaderno abierto. Si vos podés consultar todas tus notas de clase, los materiales de apoyo que son muy importantes y que yo voy a estar publicando en mi cuenta de Facebook, ¿sí? O en WhatsApp. Puedes consultarlo, no hay ningún problema. Porque las preguntas que yo lanzo siempre son preguntas de reflexión. O sea, aquí no vamos a trabajar con preguntas de falso y verdadero, sino que son preguntas de reflexión, son preguntas de análisis, que va a requerir de parte de usted una alta capacidad de concentración, una alta capacidad teórica de análisis, de reflexión, y de la misma manera le va a exigir a usted, digamos, un ejercicio permanente de lectura, de análisis de lo que estamos tratando en la clase. Yo voy a dar la clase, pero además de eso voy a postear en mi cuenta de Facebook algunos materiales de apoyo que normalmente son reflexiones, son escritos, son investigaciones académicas que yo he realizado, ¿sí? Entonces, esa es la metodología que vamos a trabajar. Hablando pues de los mecanismos de evaluación. Importante también decirles que para la realización de cada uno de los exámenes parciales, yo doy tiempo suficiente. A veces les doy 24 horas, a veces les doy, digamos, 48 horas. O sea, yo no trabajo con la camisa de fuerza de darte 2 horas para responder el parcial. No, yo te doy 24 horas, pueden ser 2 días, e incluso pueden ser 3 días. Durante todos esos 3 días, vos trabajás las 5 preguntas, ¿verdad? Las respondés las 5 preguntas, las analizás y luego yo establezco la fecha y la hora en la cual usted me va a enviar a mi correo institucional su archivo en Word de las respuestas a su examen. Pero no te preocupes, yo te doy tiempo suficiente, 24 horas, 2 días, 48 horas, o a veces hasta 3 días, ¿verdad? Entonces, vamos a romper ese paradigma de estar respondiendo parciales en 2 horas o en 3 horas. Yo quiero que usted se esfuerce, que investigue. Ahora, como ustedes van a darse cuenta, en el caso de mi persona, o sea, no se trata de que vos vas a decir lo que se te ocurra. Aquí no es cuestión de tener capacidad de hablar paja, sino que el manejo de la filosofía supone el conocimiento y el manejo de un montón de categorías, un montón de conceptos que vas a tener como herramientas teóricas que vas a tener que utilizar correctamente para poder responder a las preguntas. Sí, es decir, la verdad es que en el ámbito ya de tipo universitario, los niveles de exigencia académica son muchísimo mayores que de donde vos venís acostumbrado. Vos venís acostumbrado a una situación de bachillerato en donde vos tenés el examen el día de hoy y 20 minutos, 30 minutos antes del examen te pones a leer, a ver, y ya con eso vas a responder el parcial. No, señor. Aquí la práctica es, ¿verdad? Clase vista, clase estudiada. Usted tiene que entender que usted es estudiante. Y debe tomárselo en serio. Vas a tener que estudiar, vas a tener que desarrollar tus capacidades académicas quizás como nunca lo has hecho.
aquí en la universidad vamos a tratar de ayudarte para desarrollar esas capacidades dormidas que vos tenés y quizá ni siquiera sabés que tenés, ¿verdad? Y aquí lo vamos a hacer. Ahora, una vez que ya he compartido con ustedes cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, que son 4 exámenes parciales y el trabajo de investigación, y que cada uno de ellos vale el 20%, y que vamos a utilizar una metodología de cuaderno abierto, y que yo te voy a dar tiempo suficiente de 24 horas o 3 días para hacer el examen. Después de ello yo quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para que podamos tener éxito en este proceso, digamos, académico, de formación académica que vamos a desarrollar. ¿Sí? Éxito para ustedes como estudiantes, tenemos de haber aprobado el curso, y éxito para mí como su catedrático de haber logrado los objetivos, de haber logrado realizar los objetivos que están planteados en el programa y la planificación de la asignatura de Filosofía General. Yo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Y voy a compartir con ustedes por la vía del WhatsApp que ustedes van a crear, van a construir cada grupo teórico 01, 02, 03, su grupo de WhatsApp. Ahí yo voy a enviarles copias del programa de la asignatura de Filosofía General. Ya está elaborado, ¿verdad? Entonces voy a enviarles copia de ese programa para que ustedes puedan conocerlo, estudiarlo y, digamos, saber, digamos, cuáles van a ser los procedimientos y los mecanismos que vamos a desarrollar, cuáles van a ser las temáticas globales. Entonces, una vez que tengamos ya creados los grupos de WhatsApp, yo voy a compartir con ustedes allí, voy a mandarles el archivo que contiene el programa y la planificación de la asignatura de Filosofía General. Ahora, algunas recomendaciones. La primera recomendación es que vos tenés que mentalizarte que a la Universidad de El Salvador, pues te has matriculado justamente para estudiar, no para hacer otra cosa más que estudiar y desarrollar un proceso académico, de formación académica, ¿verdad? En la mejor universidad de El Salvador. ¿Sí? Pero justamente estás inscrito como estudiante. Ahora bien, de lo que se trata entonces es de que vos te esforces por realizar tu ser. ¿Qué es lo que sos? Pues sos estudiante. Entonces, de lo que se trata es de que vos hagas real ese ser tuyo, ¿sí? De haberte inscrito como estudiante. Y usted se ha inscrito en la Universidad de El Salvador porque tiene un propósito. Su propósito es ser un profesional de la contaduría pública o un profesional de la administración de empresas. Ese es su deber ser. Ese es su propósito. En griego, propósito se dice telos. Telos. Entonces, cada uno de ustedes tiene una dimensión teleológica, tiene un propósito, una finalidad. Entonces, vos te inscribís en la Universidad de El Salvador como estudiante, pero tu propósito no es ser eternamente estudiante, sino que tu propósito es ser un profesional de la contaduría o un profesional de la administración de empresas. Pero yo como filósofo podría decirte que la única manera de dejar de ser lo que eres es ser plenamente lo que eres. Porque si no es plenamente, si no logras ser plenamente lo que sos, nunca vas a dejar de ser lo que sos para pasar a ser lo que aún no sos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que para dejar de ser lo que sos, tenés que ser plenamente lo que sos? ¿Y qué es lo que sos? Pues sos un estudiante de nuevo ingreso, recién inscrito en la Universidad de El Salvador. Pues eso es lo que sos, es tu ser actual. Y la única manera que vos tenés para dejar de ser lo que sos, es decir, para que haya un proceso de negación de tu ser actual, que es la de ser estudiante, la única manera para desarrollar ese proceso de negación de tu ser actual
Y para superar tu ser actual y pasar a ser lo que no eres, pero que es lo que tú quieres ser, es ser plenamente lo que eres. ¿Y qué es lo que eres en este momento? Pues eres estudiante. Y para dejar de ser estudiante y pasar a ser lo que debe ser, es decir, profesional de la contaduría pública, profesional de la administración de empresas, para dejar de ser lo que eres y pasar a ser lo que aún no eres, pero debe ser, es decir, para realizar tu deber ser, la única manera que hay es que tú seas plenamente lo que eres. Es decir, el proceso de la superación de tu ser actual implica necesariamente la negación de tu ser actual, pero la negación de tu ser actual implica necesariamente un proceso de realización plena de tu ser actual. Para llegar a ser profesional de la contaduría, de la administración de empresas, la única manera es que tú tienes que ser plenamente estudiante. Y si tú realizas a plenitud tu ser actual de ser estudiante, entonces, y solo entonces, es altamente probable que tú logres negar tu ser actual para hacer posible tu propósito. Es decir, es un proceso de ser plenamente lo que eres para dejar de ser lo que eres y pasar a ser lo que debes ser. Entonces, estás retado, estás llamado, estás obligado a ser plenamente estudiante. Aquí ya no se trata de que vas a estudiar y a calentar la materia, a leer los cuadernos apresuradamente y de forma atropellada 15 minutos, 20 minutos antes del parcial. No, señor. Aquí usted debe mantenerse permanentemente estudiando. Y a veces ni siquiera eso es suficiente. Pueden hablar con los estudiantes de contaduría, pueden hablar con los estudiantes viejos de administración de empresas. Y para ellos desvelarse, para ellos acostarse a la 1 de la mañana, acostarse a las 2 de la mañana, eso es lo normal. Eso es lo usual. No es algo extraordinario. Desvelarse a las 12, a la 1, a las 2, estudiando. Eso es lo normal. Es lo usual. No es algo que está fuera de realidad. Y aún así a veces hay fracasos. Aún así. Entonces, de lo que estamos hablando es que vos tenés que aprender a romper tu cáscara actual porque estás retado a una situación extraordinaria de rendimiento académico. Y es ahí vamos a ver de qué estás hecho. Es ahí donde vamos a ver realmente cuál es tu verdadero ser. Vamos a ver si verdaderamente te interesa, si tú quieres ser un profesional de la contaduría pública, si tú quieres verdaderamente ser un profesional de la administración de empresas. Ahí vas a descubrir tu verdadero ser. No vas a tener mucho tiempo, no vas a tener mucho tiempo para andar con procesos de noviazgo, no vas a tener mucho tiempo para dedicarlo a otras cosas. Tenés que dedicarte 100% a la realización de tu ser de estudiante. Y es de suma importancia ser muy correcto, muy ético, muy honorable. Lo que vayas a lograr, lograrlo, trata de lograrlo con honor, en base a principios éticos. ¿Sí? Nunca intentés utilizar la vía corta porque no existe en la Universidad de El Salvador la vía corta. ¿Sí? De la copia, del soborno. No, hay que ser honorable. Entonces, la primera recomendación es clase vista, clase estudiada. Entonces, lo que hoy usted vio, lo que hoy usted estudió en su clase, inmediatamente después usted
la estudia, la vuelve a ver, la analiza, reflexiona, apunta dudas. Otra cosa muy importante es que cada uno de ustedes tiene que desarrollar su propio método, su propio modo de tomar notas. En mis clases era cosa normal de que los estudiantes me pedían permiso para grabar mis clases, porque es bastante difícil ya en el desarrollo de los temas poder seguir, poder apuntar todo lo que yo digo. O sea, es un poco complicado. O sea, cada quien tiene que desarrollar su propia manera de tomar notas, de saber distinguir qué es lo esencial y qué es lo accidental, qué es lo importante y qué es lo que no es importante, qué es lo que vale la pena escribir y tomar nota. Cada quien tiene su propio estilo, su propio método, y si no lo tiene, pues debe construirlo y desarrollarlo. Y a veces, en ese proceso de saber tomar notas, en ese proceso de saber tomar apuntes, que también es parte del ejercicio de la racionalidad. Y yo debo decirles que si bien es cierto, todos somos inteligentes, pero no todos somos igualmente racionales. Ya en los niveles de racionalidad hay diferencias. Cada uno de ustedes tiene que desarrollar su propio método, su propia forma de tomar notas, de saber distinguir, de tener capacidad de síntesis. ¿De acuerdo? Eso es un asunto muy importante también. Eh, yo creo que si desarrollamos esa forma de enfrentar este nuevo reto en su vida, vamos a tener éxito. Tanto ustedes como mi persona, como su catedrático de filosofía eh, general. Entonces yo los animo a que le echemos ganas, de que demos lo mejor de nosotros en este proceso y al final debemos considerarnos como un equipo. Ustedes y yo debemos vernos nuevamente como un equipo de trabajo, en donde yo voy a poner todo lo que esté a mi alcance para que ustedes tengan éxito académico y ustedes de la misma manera tienen que poner de su parte para lograr el éxito deseado. Y en este marco de ideas les deseo yo a cada uno de ustedes éxitos académicos. Bueno, eh, hay una dificultad que quiero señalar. Hasta el día de hoy, no todos los estudiantes están inscritos. Todos los que deben estar inscritos y que fueron aprobados para estudiar en la Universidad de Salvador no han logrado inscribirse. Hay muchos que no lo han logrado. Por ejemplo, yo esperaría 165 estudiantes, 170 estudiantes y apenas hay como 100 quizás, o menos de 100. Entonces, por supuesto que hubo problemas internos de la institución de la Universidad de Salvador y se les cayó el sistema y no pudieron inscribirse. No fue culpa del estudiante, sino culpa de la institución. Pero el hecho es que no todos están inscritos. Y en consideración de esta realidad, la jefe del departamento, ¿verdad?, nos ha recomendado de que en esta primera clase, en estas primeras clases, no entremos de lleno con la consideración de las temáticas del programa. ¿Okay? Para dar un poco de espacio para que los estudiantes que no están inscritos puedan inscribirse. Y yo esperaría que se inscriban en el trayecto de esta semana. Así que justamente por eso es que no vamos a entrar el día de hoy, de manera ya directa a la consideración de los contenidos de cada una de las temáticas del programa, ¿verdad? Es por eso. Estamos dando un poco de espacio para que se inscriban todo lo que en este momento no lo han podido hacer. Y quizás yo quisiera terminar este primer encuentro con ustedes un poco tratando de explicar, de compartir con ustedes cuáles son las razones por las cuales tanto la filosofía general como la sociología general forman parte de
del programa de estudios de los contadores y los administradores, porque usted puede preguntarse, bueno, yo voy a estudiar administración de empresas, yo voy a estudiar contaduría pública, y entonces ¿por qué me ponen a estudiar filosofía general, verdad? ¿Por qué? Quiero responder un poco a esa pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual el conocimiento de la filosofía general, el conocimiento de los abordajes filosóficos y sociológicos de la realidad, forman parte de la formación integral del futuro profesional de la contaduría y de la administración de empresas? Entonces nos preguntamos nosotros eso. ¿Por qué las asignaturas de filosofía y sociología están y deben estar en el plan de estudios de los profesionales de la administración de empresas y la contaduría pública en la Universidad de El Salvador? ¿Cuáles son las razones? Pues básicamente las razones son las siguientes. La primera razón es porque así lo manda la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. La ley orgánica de la Universidad de El Salvador es como la carta fundacional, o sea, es como la carta fundamental de la Universidad de El Salvador, es el cuerpo legal fundamental de la Universidad de El Salvador. Y ya en la ley orgánica, ¿sí?, se establece que es necesaria la formación integral de los estudiantes. Y exactamente en el artículo 3 de la ley orgánica, en el literal B del artículo 3 de la ley orgánica, y debo decir que dicho artículo 3 es en donde la ley orgánica establece cuáles son los fines de la Universidad de El Salvador, cuáles son los propósitos estratégicos de la Universidad de El Salvador. Esos están establecidos en el artículo 3. Y en el artículo 3, que habla de los fines de la Universidad de El Salvador, en literal B de ese artículo 3, la ley universitaria en su ley orgánica manda, y cito y leo, formar profesionales, fíjense, formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para el desarrollo, para desempeñar la función que les corresponde a la sociedad. La ley orgánica, en sus fines, manda formar profesionales capacitados moral e intelectualmente, para desempeñar las funciones que les corresponde a la sociedad, moral e intelectualmente. O sea, la moral cae en el campo de la ética, y la ética es parte de la visión filosófica de la realidad. O sea, no podés saber qué es la ética si no tenés una reflexión filosófica sobre lo que es la ética. O sea, no podemos dar por supuesto de que ya sabemos qué es la ética. Y en realidad ni siquiera ética y moral es lo mismo. Pero solamente se puede saber si hay una reflexión filosófica sobre ello. Entonces, si estamos obligados a formar profesionales con capacidad moral e intelectual, tenemos que saber en qué consiste la dimensión de moralidad y la dimensión de la eticidad, lo cual no se puede saber si no es desde la filosofía. Por eso es importante y necesario, y además legal, la presencia de la filosofía en el futuro profesional de la contaduría y de la administración de empresas. Eso es lo que establece el artículo 3 en su literal B. Pero en el mismo artículo 3, ya no en el literal B, sino en el literal D, ¿sí?, dice lo siguiente, manda lo siguiente la ley orgánica. Dice, propender con un sentido, ojo, propender con un sentido social, humanístico, a la formación integral del estudiante. Propender con un sentido social, humanístico, a la formación integral del estudiante. Entonces, es muy claro que el propósito de la Universidad de El Salvador, es clarísimo el propósito de la UES como alma mater, en el sentido de propender a la formación integral, intelectual, moral, social, humanística de los profesionales, para que estos puedan desempeñar la función que les corresponde a la sociedad. Ahora bien, ¿pero cuál es la función que les corresponde a la sociedad? ¿Cuál es la función que le corresponde al futuro profesional de la contaduría de la administración de empresas en la sociedad salvadoreña? ¿Cuál es la función?
¿sí? Bueno, primero voy a decir de qué no se trata, ¿sí? ¿Cuál no es la visión? No se trata de formar profesionales con una visión meramente tecnocrática y pragmática, como robots al servicio de los intereses del capital. La Universidad de El Salvador no se propone la formación de mano de obra calificada al servicio de la maximización de la ganancia de los capitalistas y para justificar la explotación económica de la fuerza de trabajo. La Universidad de El Salvador tiene fines más altos y éticamente válidos, ¿verdad? Los cuales están planteados en el lema de la Universidad de El Salvador, que dice, ¿cuál es el lema de la Universidad de El Salvador? El lema es hacia la libertad por la cultura, es decir, hacia la libertad. O sea, el ejercicio de la racionalidad, el ejercicio y la construcción del conocimiento científico de la realidad tiene un propósito, el propósito de llevarnos hacia la libertad como valor trascendental. O sea, no se trata de formar profesionales con alto nivel cognitivo de procesos tecnocráticos o tecnológicos para el logro del éxito económico de las empresas, para que el rico sea más rico. No se trata de enseñarle al administrador de empresas cómo explotar mejor al trabajador, de tal manera que este pobre trabajador ni siquiera se dé cuenta que es explotado. No. Los profesionales que la Universidad de El Salvador quiere formar no tienen que ver con el logro de la maximización de la tasa de ganancia de los capitalistas, dueños de las empresas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la construcción de la libertad, con el logro de la libertad, hacia la libertad por la cultura. Ahora, yo debo decirles que El Salvador es una sociedad capitalista. Y como decía Marx, las diferentes sociedades se diferencian unas de otras no tanto por lo que producen, sino por la manera como lo producen. La diferencia entre diferentes tipos de sociedades está en el modo de producción, en la forma como se produce. Y la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista exactamente porque los procesos de producción se dan justamente a través del modo capitalista de producción. Y la lógica del capital o el sistema capitalista tiene básicamente tres leyes fundamentales que deben ustedes conocer. La primera ley fundamental del capitalismo es que la lógica del capital, los procesos de producción de capital, implican necesariamente la concentración y la centralización de la ganancia, de la riqueza. Es decir, mientras haya capitalismo, siempre va a haber un proceso a través del cual el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Eso es propio de la naturaleza del capitalismo, ¿sí? Entonces, no es posible dentro del capitalismo hablar de democracia económica o de democracia como poder del pueblo. No es posible la democratización de la riqueza o la socialización de la riqueza. No, porque los procesos de producción de capital están diseñados justamente para eso, para la concentración y la centralización de la riqueza. El pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Esa es una ley del capitalismo. Es como una ley férrea, es decir, es como decir que el árbol de limones o el palo de limones te va a dar limones. O sea, no le puedes pedir al palo de limones que te dé aguacates, porque no es de su naturaleza. De la misma manera, el sistema capitalista o una sociedad capitalista, donde hay clases sociales, dos clases fundamentales, que es la clase dominante, es decir, la clase capitalista, y la clase trabajadora o clase dominada, no se puede pretender construir ahí, en una sociedad burguesa, la democratización del capital. ¿Sí? No es posible eso. Mientras haya capitalismo siempre va a haber pobres y ricos. Una clase dominante, que es la clase capitalista, y una clase dominada.
o empobrecida que la clase trabajadora, siempre. Segunda ley. La lógica del capital o el capitalismo implica necesariamente como ley propia la generación de desempleo crónico. O sea, mientras hay capitalismo siempre va a haber desempleo, porque los procesos de producción de capital necesitan la desvalorización permanente de la fuerza de trabajo. Siempre. O sea, el hecho de que haya desempleo no es casual, sino que es causal, es parte de la funcionalidad del sistema capitalista. Ahora, si no estás entendiendo estas cosas, no te preocupes, ¿verdad? Esto solamente te lo estoy explicando para decirte básicamente qué es el capitalismo y que El Salvador es una sociedad capitalista y que por tanto la Universidad del Salvador no tiene como propósito formar mano de obra calificada pero barata. El propósito de la Universidad del Salvador, que está establecido en el artículo 3 de la ley orgánica, no es la formación de fuerza de trabajo, eh, digamos, para la maximización de la tasa de ganancia de los ricos. Eso no es el propósito. Es llevarnos hacia la libertad por la cultura. Hay un compromiso con la praxis de la libertad, o para la libertad, o hacia la libertad, o de fundamentar los procesos de liberación. Ese es el propósito de la Universidad del Salvador. Y por eso es importante la presencia de la filosofía, la presencia de la sociología en el pensum de los futuros profesionales de la contaduría y de la administración de empresas. Y la tercera ley de la lógica del capital, que es un poco más complicada, solo la voy a mencionar, es la baja tendencial de la tasa de ganancia. Esa la voy a explicar después, cuando ya veamos sociología. Los que pasen la asignatura de filosofía general podrán entrar a estudiar sociología general. Entonces, estudiamos filosofía porque así lo manda la ley, ¿verdad? La ley orgánica de la Universidad de Salvador. No se trata de formar profesionales muy hábiles, muy duchos en el manejo de procedimientos, de cuerpos legales y herramientas, pero sin sentido social humanístico. Sin el entendimiento de su compromiso con la sociedad, y más en concreto con la clase trabajadora, que es la clase revolucionaria. Sí. La sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista en donde hay clases sociales y lucha de clases. Hay clases sociales. Está la clase burguesa, la clase capitalista, la clase trabajadora. Y cada una de estas dos clases tiene diferentes proyectos históricos. El proyecto histórico de la clase burguesa pues es mantener, perpetuar y perfeccionar la lógica del capital, el capitalismo. O sea, a ellos les conviene que haya capitalismo porque el capitalismo a ellos les va muy bien porque cada vez se hacen más ricos. Entonces, su propósito estratégico es mantener y perfeccionar el sistema. Porque el sistema trabaja a favor de la clase capitalista. Pero el objetivo estratégico de la clase trabajadora no es mantener el sistema, sino, por el contrario, destruir el sistema capitalista y construir una sociedad diferente. Son dos caminos. Entonces, el futuro profesional de la contaduría pública tiene que tomar parte. ¿Cuál camino vas a tomar? El camino de la opción burguesa de mantener el sistema, embellecer el sistema, perfeccionar el sistema. Claro que es un sistema de explotación y de dominación. O adoptar el proyecto histórico de la clase trabajadora, que es un proyecto de liberación. O sea, la clase trabajadora necesita desarrollar un proceso de liberación que lo libere de la lógica del capital para poder construir una sociedad mejor. Entonces, usted, como futuro profesional, no tiene más alternativa que tomar una de esas dos opciones. O vas a trabajar por la construcción de la liberación de la clase trabajadora, o te vas a someter a los intereses de los dueños del capital. O vas a buscar la manera de
de que los ricos sean más ricos, y a lo mejor andás buscando vos ser parte de esa clase dominante y terminar siendo uno de ellos. Entonces, no se trata de formar profesionales muy eficientes, pero sin ética. Es decir, muy aptos en hacer bien algo, pero sin importar si ese hacer bien algo tiene o no tiene que ver con hacer el bien con algo. La dimensión tecnocrática del ser humano, la dimensión pragmática del ser humano, la lógica de la eficiencia tiene que ver con ser muy apto para hacer bien algo, es decir, para ser eficiente en el hacer algo. Y entonces justamente por eso podemos encontrar nosotros que hay ladrones eficientísimos, ¿verdad? Que saben hacer algo, son duchos en hacer bien algo. O sea, el ladrón es eficiente, es eficientísimo si te roba con eficiencia, porque sabe hacer bien algo. O sea, hay asesinos eficientísimos, hay explotadores capitalistas eficientísimos. Eso va en la lógica de la eficiencia. O sea, ser eficiente significa hacer bien algo. En ese marco de ideas te puedes encontrar con un explotador eficientísimo, con un asesino eficientísimo, con un ladrón eficientísimo. Esa es la lógica de la eficiencia. Hacer bien algo. Pero la lógica de la eficiencia está divorciada de la dimensión ética, porque en la dimensión ética ya no se trata de hacer bien algo, sino que se trata de hacer el bien con ese hacer algo. Tiene que haber un compromiso con el valor trascendental del bien. Ya no se trata de solo hacer bien algo, sino se trata de hacer el bien con ese algo. Y entonces, si se trata ahora ya no tanto de hacer bien algo, sino de hacer el bien, tiene que haber un compromiso con ese valor trascendental del bien. Tiene que haber un compromiso con ese valor trascendental de la libertad, al cual nos llama el lema de la Universidad de Salvador, ¿sí? Que nos llama hacia la libertad y la cultura. ¿De acuerdo? Ya no se trata de ser eficiente, se trata de ser ético. Entonces, no se trata solo de ser eficiente, se trata de ser ético. Eficiencia es hacer bien algo. Ética es hacer el bien con algo. ¿Sí? Dos cosas muy diferentes. ¿Ves? Entonces, la primera razón por la cual el futuro profesional de la Contaduría Pública y la Administración de Empresas tiene que estudiar filosofía y sociología, es porque así lo manda la ley orgánica de la Universidad de Salvador. Y la segunda razón por la cual hay que estudiar filosofía y sociología es porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesita fundamentarse en una visión científica de lo que la sociedad es. O sea, la práctica económica del profesional en las ciencias económicas debe fundamentarse en un conocimiento científico de lo que la realidad es. Y además, esa práctica económica del futuro profesional o del profesional de las ciencias económicas, y dentro de las ciencias económicas encontramos la administración de empresas y la contaduría pública. Son parte de las ciencias económicas. Pues esa práctica del profesional de las ciencias económicas tiene que fundamentarse en un conocimiento científico de lo que la realidad es. En un conocimiento científico. Y además de tener un conocimiento científico de lo que la sociedad es, tiene que conocer la dimensión ética del vivir humano. ¿En qué consiste la dimensión ética o la eticidad de la práctica humana? Lo primero, es decir, el conocimiento científico de lo que la sociedad es, eso se lo da la sociología. O sea, necesita el conocimiento de la sociología para tener una visión científica de la realidad social. Y
el conocimiento de la dimensión ética o de la práctica ética del profesional de las ciencias económicas, eso ya no se lo da la sociología, eso se lo da la filosofía. Por eso necesita estudiar filosofía, porque debe saber en qué consiste la dimensión ética de su praxis, de su existencia como ser social. Y eso solo se lo puede dar la filosofía. ¿Ves? Esta es la segunda razón por la cual el futuro profesional de la contaduría y de la administración de empresas tiene que conocer, tiene que estudiar filosofía. ¿Sí? Y hay muchas más razones ahí, pero las vamos a compartir en la próxima sesión de clase porque creo que ya nos extendimos más allá de lo debido. Bueno, entonces, tareas, ¿verdad? Primera, esta pequeña reflexión sobre el porqué de la presencia de la filosofía y la sociología en el pensum de estudio del futuro profesional de la contaduría y la administración de empresas, esta pequeña reflexión la voy a postear yo en mi cuenta de Facebook hoy mismo. Entonces, por favor, baja usted ahí, digamos, la reflexión y la estudia. Después de que cierre y hago la clase, voy a postear esta pequeña reflexión. Es un escrito que yo tengo, ¿verdad? Es mi punto de vista, es mi reflexión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por tanto, yo tengo derechos de autor sobre eso. Es un pensamiento propio. O sea, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de la web. Porque en mi caso personal, yo no solamente soy un profesional de la filosofía, no, yo soy filósofo. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Tengo un ejercicio intelectual, produzco teoría, produzco visiones de la realidad. ¿De acuerdo? Un intelectual que no tenga producción teórica, pues no es intelectual. Un ingeniero agrónomo que nunca en su vida ha sembrado un tomate, que nunca ha sembrado maíz, que nunca ha porreado maicillo, pues mire, señores, ese será un ingeniero agrónomo teórico, pero no es real. Un albañil que nunca ha construido una casa, un albañil que nunca ha pegado un ladrillo, pues pudiera ser o es un albañil teórico, pero no es un albañil real. Un catedrático que nunca haya escrito nada, que nunca haya desarrollado un pensamiento, una reflexión teórica, un catedrático universitario que no escriba, que no publique, que no produzca pensamiento, no es un intelectual. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no es un intelectual. Primera tarea, leer y estudiar esta reflexión que yo voy a postear después de que termine la clase en mi cuenta de Facebook. Segunda tarea, cada grupo teórico debe construir un grupo de WhatsApp. Grupo teórico 01, su grupo de WhatsApp. Grupo teórico 02, su grupo de WhatsApp. Grupo teórico 03, su grupo de WhatsApp. Segunda tarea. Una vez que esos grupos estén constituidos, yo voy a compartir con ustedes ahí el archivo que contiene el programa y la planificación de la asignatura de Sociología General. Entonces hay que crear. Tercera tarea. Mandarme solicitud de amistad a mi cuenta de Facebook y avisarle a los demás que no lo han hecho que por favor lo hagan porque es fundamental, es absolutamente necesario. ¿Cómo estoy yo en WhatsApp? Con mi nombre. Búsquenme en el buscador con mi nombre, Tito Alfredo Jacinto Montoya. Ahí les va a aparecer. Y me mandan solicitud de amistad. Es bien sencillo. Entonces, por favor, avísenle a los demás que no lo han hecho, que lo tienen que hacer y que lo hagan de forma inmediata. ¿Sí? Esa es la tercera tarea.
que va a quedarles por ahora. Solo tienen 3 tareitas bien sencillas. Y la otra es ir ya mentalizándose que estás en la Universidad de Salvador, deja el bachillerato atrás. Ya el tufito bachillerato, déjalo atrás. Ahora tenés que meterte en un proyecto académico que es altamente exigente, que va a demandar de tu persona el desarrollo de capacidades y habilidades y actitudes para lograr el éxito académico. De lo contrario, vas a fracasar. Vas a fracasar. Y ya en el nivel universitario, fracasar duele. ¿Sí? Es complicado. Tenés que aprender a estudiar todos los días. Clase vista, clase estudiada. Realice su ser de estudiantes. Usted dice que es estudiante, pues séalo. Porque la única manera que hay para dejar de ser lo que es y pasar a ser lo que debe ser es ser plenamente lo que es. Si usted no es capaz de ser plenamente lo que es para negar su ser actual y pasar a ser a lo que debe ser, si usted no es capaz de hacer eso, usted no va a lograr negar su ser actual y jamás va a trascender hacia aquello que usted debe ser, que es ser un profesional de la contaduría pública y ser un profesional de la administración de empresas. Pasen ustedes un maravilloso día. Ha sido un gusto, un privilegio para mí tenerlos como mis estudiantes. Es un privilegio y haré mi mejor esfuerzo, me esforzaré, ¿verdad? Para que todos logremos el éxito. Somos un equipo. Ustedes y yo somos un equipo de trabajo. No debe haber contradicción entre ustedes y yo. No hay contradicción. Yo soy su catedrático. Ustedes son mis estudiantes. No importa si somos amigos o no somos amigos. No estamos aquí para ser amigos. Estamos aquí para desarrollar un proceso académico, de formación académica. Ahora, si en el proceso terminamos siendo amigos, pues hombre, qué bueno, ¿verdad? Pero nuestro objetivo fundamental no es ser amigos. Tenemos una misión que cumplir. Yo tengo una misión que cumplir. Ustedes tienen igualmente una misión que cumplir. Somos un equipo. Somos un binomio en la construcción de un futuro, en la construcción del éxito académico, tanto de ustedes como de mi persona. Pasen ustedes un feliz día. Nos vemos a la próxima. Yo les avisaría cuándo es.